Ya, bien. Es- Compañeros todos, docente del área de geología. En esta oportunidad nos toca, a mi grupo el número 4 nos tocó exponer el tiempo geológico, para la cual voy a presentar a los integrantes del grupo. Siguiente, por favor. Bien. Mm, Ingeniera a cargo del curso, ingeniera Gaby Alexandra Farfán Coral, integrantes del grupo número 4. Mi persona, Fran Estil Aquino, Deri Lucy Barra Dueñas, Wilber León Contreras, John Elbert Limachi Quispe, Luis Jonathan Maldonado Alarcón, Anderson Mamani Pinares. Siguiente, por favor. Bien, le voy a dar una breve introducción al tiempo geológico. Es una escala que utilizan los científicos para organizar y entender la historia de la Tierra, desde su origen hasta aproximadamente 4,6 millones de años. Hasta la actualidad es la edad que tiene nuestra Tierra, que se tiene un estimado, ¿no?, de los geólogos, a medida de estas escalas, ¿no?, que se han podido hacer el conteo. Estas escalas se dividen en diferentes etapas, como eras, periodos y épocas, y nos permite ubicar eventos importantes como la formación de los continentes, la extinción de los dinosaurios, dentro del contexto de la evolución del planeta. Siguiente, por favor. Un concepto más claro podría ser, ¿no?, que el tiempo geológico es una escala temporal que los geólogos utilizan para describir los eventos y procesos que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra, dando que estos eventos abarcan miles de millones de años. Se requiere una escala especial para comprender la formación de los planetas, la evolución de la vida y los cambios climatológicos. Los geólogos que han modelado su superficie. En este entender nos dice que no, que un concepto más claro es que el tiempo geológico nos permite ver, ¿no?, la evolución de nuestro planeta, cómo ha estado cambiando los continentes desde un inicio hasta la actualidad, ¿no? También cómo ha cambiado el clima, también cómo han cambiado bastante, ¿no?, la vegetación y entre otros, ¿no?, la evolución de los animales y entre otros. Siguiente, por favor. Tenemos métodos de datación, ¿no?, para poder tener eh, un estimado ¿no?, del tiempo que ha transcurrido en la Tierra o cuántos años tiene una roca y entre otros, las cuales son, ¿no?, la datación relativa y la datación absoluta o radiométrica. En la datación relativa determina el orden de los eventos geológicos, estableciendo si una roca es más antigua o más joven, ¿no?, que otra, sin dar edades numéricas exactas. Como su propio nombre lo dice, datación relativa, podemos tener un aproximado, más no no uno concreto, no uno absoluto. Se basa en el estudio de los fósiles encontrados en las rocas sedimentarias al conocer la secuencia de vida en el registro fósil. Los geólogos pueden determinar el orden de formación de las capas rocosas. Sus métodos serían, ¿no?, estratigrafía, métodos sedimentarios, palinología y entre otros. El siguiente método sería la datación absoluta o radiométrica, la cual es una datación más exacta, más precisa, ¿no? Utiliza la desintegración de elementos radiactivos para determinar edades numéricas, ¿no? En este caso ya te, te dan datos más reales con números exactos, ¿no? Los métodos serían la dendrocrología, eso permite ver, ¿no?, la edad de los árboles, de las cortezas, ¿no? Las barbas, ¿no?, que son sedimentos. Un dato, ¿no?, que las barbas, a medida de años se cuenta una barba. Si pasaron 100 años, debería tener 100 barbas.
isótopos que son más métodos radioactivos y bueno, entre otros métodos, ¿no? Doy el pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Bueno, compañeros y ingeniera, continuando con la exposición, voy a hablar un poco sobre los principios fundamentales de la datación relativa. Eh, si bien sabemos, esta datación relativa, ¿no? Va a tener algunos principios, las cuales voy a ir tocando uno por uno. El primer principio es pues el principio de superposición, ¿no? Lo cual esto nos va a dar una idea de cómo es pues que, ¿no? Va a haber una base y tras esa base de, vamos a hablar de una roca, se va a ir pues acumulando otro estrato, ¿no? O un estrato. Luego sucesivamente otro y así sucesivamente otro. Pero esto no solamente se va a quedar, ¿no? Que se está acumulando una base, sobre esa base se ha ido acumulando, no solamente va a quedar así, sino con el tiempo, con desgaste de la lluvia y todo eso, también va a empezar, ¿no? A sedimentar, lo cual va a sufrir pues tal vez una fisura o puede sufrir un desfase, ¿no? Lo cual va a haber un desgaste. Entonces esto se va a ir de acuerdo, ¿no? Se va a ir nivelando, ¿no? Con el tiempo y también ahí se va a ir acumulando otro estrato, ¿no? Entonces, lo que hace este principio de superposición es pues que establece que informaciones, bueno, no alteradas, cada vez sobre una roca se va a depositar otra, ¿no? Otra más sobre esa antigua, otra tras otra. Entonces, de esa forma va a ir pues formando lo que son pues las superficies, ¿no? Eh, Esto no solamente va a aplicar pues en lo que son los sedimentos, sino que también en materiales que son volcánicos, así como ya sea las lavas y las cenizas, ¿no? Eh, Siguiente compañero. Y dentro de este primer principio, que es el principio de superposición, vamos a hablar del segundo punto, que es el principio de horizontalidad. ¿Qué significa esto? Esto va a establecer pues que los sedimentos que han ido acumulándose, ¿no? Que han ido estableciéndose, depositándose, ¿no? Poco a poco, va a tender a que estas capas no siempre van a ser horizontales, pero van a tender, ¿no? Van a tender a ser horizontales. Esto es debido pues gracias a la gravedad, ¿no? Y poco a poco, como una especie de sándwich, van a ir pues acumulándose una tras otra, pero siempre van a querer estar de forma horizontal, ¿no? Eso podemos ver en las cuencas incluso, ¿no? Pero no van a ser esas horizontalidades que van a ser que perfectas, siempre va a haber desfases, incluso va a haber fallas geológicas donde no va a haber esas fallas geológicas van a hacer pues que las superficies o las capas que se han ido formando van a entrar pues en desnivel, ¿no? Pero siempre van a entrar en una horizontalidad, ¿no? Casi siempre, no en su totalidad. Siguiente compañero. Y el otro principio que vamos a ver es pues el principio de intersección o de relaciones de corte, lo cual nos va a indicar esto que no va a haber una falla, pero al principio lo que se va a hacer una base sólida, ¿no? Que es el estrato. Entonces, encima de ese estrato va a ir acumulándose otro, va a ir acumulándose otro estrato, de esa forma sucesivamente, pero va a haber un intrusivo, ¿no? O va a haber una falla geológica, podremos llamarlo así, una intrusión ígnea, lo cual, ¿qué va a hacer esto? ¿No? Va a hacer que entre en un desfase, ¿no? Un conjunto de capas que van a estar ahí formándose una tras otra. Lo que va a hacer es que ese dicho material va a entrar pues en un desfase, ¿no? Porque esas capas se han estado formando, pero va a haber como un desnivel, ¿no? Esto no se debe por haberse depositado lo que habíamos dicho en principio, los estratos, ¿no? Entonces luego con el tiempo lo que va a pasar es que va a sufrir una falla, una intrusión, ¿no? Que después va a ir afectando a todas esas capas que han estado formándose poco a poco. Pero esto también, gracias a estas fallas, podemos decir que, o gracias a estos principios,
podemos mencionar que los geólogos pueden establecer pues con una claridad cómo es la secuencia temporal, ¿no?, relativa de un evento que se ha estado modificando en una cierta región, ¿no?, cómo ha sido el cambio que ha estado pudiendo suceder en ese, ¿no?, en esa región, ¿no? Entonces, como podemos ver esas imágenes, ¿no?, ahí tenemos los tres estratos y también tenemos los intrusivos, ¿no? El intrusivo que ha sido el que ha afectado, ¿no?, a esas capas que se han estado formando poco a poco. Siguiente, compañero. Y por otra parte vamos a ver a lo que son las inclusiones. En esta parte de las inclusiones vamos a ver que dentro de una base sólida se ha incluido, ¿no?, otro tipo de fragmento donde lo contiene. ¿Qué quiere decir? Es más o menos como una especie de sándwich, ¿no? Tenemos las dos bases sólidas, pero en la parte central es como si fuera una especie de formación, ¿no?, que podemos decir que ha sido una roca incinerada o que lo ha encerrado tal vez a esa roca y dentro de eso se ha estado como un contenido, pero encima de ese contenido se ha ido formando las otras demás. Entonces, esos fragmentos que se han estado formando dentro de esa roca han quedado pues como, ¿no?, como una especie de tapa, ¿no?, por encima se ha estado formando. Entonces, esto se va a deber pues a lo que tuvieron en formarse la primera base, dependiendo luego de incorporados de la masa de sedimento o del magma, ¿no?, que posteriormente pues se han ido consolidando. Este principio pues también es algo muy importante porque a los geólogos les ayuda a identificar lo que son las relaciones de las edades, ¿no?, que van a haber entre diferentes formaciones y de reconstruir lo que es la parte de la historia, ¿no?, en un determinado, en una cierta área, ¿no?, ¿cómo se podría decir? Siguiente, compañero. Y por último, bueno, no podemos ir por último porque hay muchas otras formaciones, vamos a ver lo que son las discontinuidades estratigráficas, ¿no? En esta parte lo que va a pasar es que va a haber una roca sólida que ha estado formado, ¿no?, como base, pero por motivos de que ha habido erosiones, ha habido desfases, pues ha ido cambiando como de rumbo, ¿no? Pero encima de eso, con el tiempo, la lluvia, el desgaste y todo eso, y también por el principio de horizontalidad, se han estado formando, ¿no?, de forma horizontal, pero no en un mismo nivel, sino podemos decir así, como una parte de desgaste que ha habido, ¿no?, en cada una de las fases. Entonces, eso es lo que está pasando en esta parte. En esta imagen podemos ver, ha habido como cinco capas que han estado formándose en diferentes puntos, ¿no? Bueno, estas superficies van a marcar una separación entre los estratos que han estado formándose, ¿no?, de acuerdo a las edades que están reflejando entre los procesos, ¿no?, el levantamiento tectónicos, ya sea por erosión o por cambio de niveles del mar. Entonces, todo esto nos va a ayudar pues a distinguir varios tipos de discordancias angulares, ¿no?, que vamos a encontrar en conforme pues a la formación que está dándose en todos ellos. Y esto también, bueno, nos va a ayudar o van a indicar lo que son la parte de los periodos de la historia de la Tierra, pues que nos quedaron como registros, ¿no?, en la parte de las rocas. Y así podemos ir, ¿no?, estableciendo muchas otros principios más para poder explicar lo que son pues la adaptación relativa. Gracias, voy a dar pase a mi compañera Debbie. Continuando con la exposición, hablaremos sobre los métodos de datación relativa. La primera es la estratigrafía. La estratigrafía estudia los estratos, que son la superposición de capas de sedimentos, para entender su disposición y la secuencia en la que fueron formadas. Se basa principalmente en el principio de la superposición, que nos dice que la capa más profunda son las capas más antiguas.
Como se ve en la imagen, la capa 1 sería la capa más antigua, mientras que la capa 7 sería la más reciente. Siguiente, por favor. 2. Paleontología. En la paleontología se utiliza fósiles de organismos que se extinguieron para establecer un orden cronológico de eventos y se basa en la observación de la posición de los fósiles para reconstruir la secuencia de vida que hubo en la Tierra. Además, ayuda a correlacionar los estratos de diferentes lugares. Siguiente. La palinología. A través del análisis del polen y las esporas en las capas de los sedimentos se pueden saber qué tipo de vegetación cubría la Tierra en el pasado. Y con eso también se puede deducir sobre el clima en esa época. También ayuda a fechar y correlacionar las capas de sedimentos, especialmente en estratigrafía del petróleo. Por ejemplo, en el Mar del Norte se encontró un arpón que pudo ser datado en el periodo del Mesolítico, porque junto a ese arpón se había encontrado polen que lo acompañaba y indicaba que el clima era más cálido y que la decadencia de las especies de los árboles asociados eran a ese tipo de clima. Siguiente. Relaciones de corte o intrusión. Esta relación establece que cualquier característica geológica como una falla o una intrusión geomagnética que corta, atraviesa o interrumpe a otra formación es posterior a la formación que la corta. Siguiente. Los métodos sedimentarios. Se basa principalmente en el estudio de rocas sedimentarias para entender los procesos que las formaron, como la meteorización, erosión, transporte y deposición. A través del análisis de su composición, textura o estructura, permiten reconstruir las condiciones ambientales pasadas de la Tierra, como es el clima y la profundidad del agua. Doy pase a mi compañero Wilber. Bueno, siguiendo con la exposición, compañeros, profesora, voy a seguir con el tema del método de datación absoluta para poder entender un poquito más profundo del tema, ¿no? Dentro de ellos tenemos los métodos como es la dendrocronología, que es el estudio de la información proporcionada por los anillos del crecimiento de los árboles. El crecimiento de los árboles forman anillos en el tronco, ¿no? Cada uno correspondiente a un año. La alteración de los colores refleja el tipo de clima que predominó durante el año, ¿no? Y el grosor también, dando una influencia directa a cada anillo. Estos anillos se pueden determinar como periodos de años pasados, que pueden ser, dependiendo de la edad del árbol, puede ser en unos miles de años, ¿no? O dependiendo de la edad. Esa es su datación. Otro de los métodos de datación absoluta es las barbas, como anteriormente mencionó mi compañero. Para profundizar el tema es que este es un sedimento laminar en largos periodos datados en tiempos absolutos, ya que cada par de láminas, entre claras en verano y oscuras en invierno, representan un año. Sin embargo, su principal limitación es que solo abarca lapsos de miles de años, lo cual es poco a escala geológica. Obviamente depende mucho de la estabilidad del clima y en el ambiente que se encuentran estas barbas, porque generalmente cuando hay un evento catastrófico de mayor envergadura, se pierde este tipo de dataciones. El más relativo en este tipo de dataciones absolutas es el isótopo o radioactivos. Bueno, un elemento radioactivo natural que forma parte de un mineral en una roca ígnea. Para entender el tema de roca ígnea, generalmente son dos tipos de rocas, ¿no? El tema de roca intrusiva, que es, también se le llama plutónicas, que son los que se forman del magma, pero en un ambiente, se enfría de manera natural en el ambiente.
y otros son las extrusivas, que son las volcánicas, que atraviesan y se enfrían rápidamente, ¿no? Entonces, esas son las rocas ígneas. Inició desintegración en el momento en el que se cristalizó la roca y que dicha desintegración se realizó a una velocidad constante. Al elemento radioactivo natural se le llama elemento padre y al elemento que se forma por la desintegración se le llama elemento hijo. El elemento generalmente que se data son los siguientes: elemento inicial generalmente de rubidio 87 y elemento resultante cuando se desintegra el tema isotópico es estroncio 87 y periodo de datación puede variar hasta los 47.000 millones de años, ¿no? El uranio se desintegra a un plomo 206, la cual también un periodo de tiempo puede datar hasta los 4.510 millones de años. El potasio 40 se desintegra en argón 40, la cual su datación es de 1.300 millones de años. Y el más conocido, el carbono 14, que como resultado tiene el nitrógeno 14, la cual data también un periodo de 5.750 millones de años. Generalmente el carbono 14 se utiliza para los fósiles, ¿no? Y por último, el termoluminiscencia. Este método se basa en que algunos minerales como el feldespato y el cuarzo concentran radiaciones ionizantes solares y al calentar iluminan luz. El número de electrones atrapados señala el tiempo que ha pasado, lo que posibilita datar materiales entre 500 a 400.000 años. En comparación al radiocarbono, también es posible usarlo con materiales inorgánicos. Bueno, con esto le doy paso a mi siguiente compañero. Adelante. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la escala del tiempo geológico. La escala del tiempo geológico es una cronología que organiza la historia de la Tierra en intervalos jerárquicos, basados en eventos significativos del registro fósil y rocoso. Y esta está definida por la Comisión Internacional de Estratigrafía. Siguiente, por favor. Ya. Principales divisiones. Bueno, la escala del tiempo geológico está dividida, ¿no?, primeramente en lo que es el león, que es la división más grande, en el cual hay 4: el león adeico, arcaico, protozoico y fanerozoico. Luego está la era, que es la subdivisión de un león, como por ejemplo la era paleozoica, la mesozoica y la cenozoica. Luego está el periodo, que es la subdivisión era, como por ejemplo el periodo jurásico, el cretácico y el pérmico. Luego tenemos la época, que es la subdivisión de un periodo, como la época pleistocena y el holoceno. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a ampliar la información sobre lo que vendrían a ser los eones. Primero tenemos el eón adeico, que abarca desde hace 4.600 millones de años hasta hace 4.000 millones de años. En este eón se da la formación de la Tierra, que surge a partir de la nebulosa solar. Y también fue un periodo de condiciones extremas, con una superficie inicialmente fundida en un constante bombardeo de meteoritos y la formación de la Luna tras una colisión gigante. Y al enfriarse se formó la primera corteza sólida, también los océanos primitivos y una atmósfera inicial, sentando las bases del planeta, aunque en un entorno demasiado hostil como para albergar cualquier tipo de vida. Luego tenemos el león arcaico, que abarca desde hace 4.000 millones de años hasta hace 2.500 millones de años. Durante este eón, la Tierra se enfrió lo suficientemente para que se solidifiquen los primeros continentes primitivos, que se conocen como cratones. Y lo más significativo que fue surgiendo, fue que surgió en este eón, fue la vida, ¿no?, con la aparición de los primeros organismos unicelulares procariotas, como bacterias. Y luego, hacia el final de este periodo, las cianobacterias desarrollaron la fotosíntesis, el cual es un proceso que comenzó a liberar lentamente oxígeno, un evento que cambiaría el destino del planeta para siempre, ¿no?
Luego tenemos el león proterozoico, que abarca desde hace 2.500 millones de años hasta hace 541 millones de años. Bueno, este león estuvo marcado por la transformación de la atmósfera debido al oxígeno liberado por las cianobacterias, y a este evento se le conoce como la gran oxidación, la cual permitió la evolución de las primeras células complejas con núcleo, lo que vendría a ser las eucariotas, y posteriormente de los primeros organismos multicelulares, las algas. Este periodo también incluyó dramáticas glaciaciones globales que cubrieron el planeta de hielo. Y finalmente tenemos el león fanerozoico, que abarca desde hace 541 millones de años hasta la actualidad. Este león también se le conoce, ¿no?, como el león de la vida visible, que comenzó con la explosión cámbrica, que es una rápida diversificación de la vida animal compleja. Este león se divide en tres eras: el paleozoico, donde surgieron los peces, anfibios, reptiles y algunas plantas terrestres. Luego tenemos el Mesozoico, que fue dominado por los dinosaurios. Y finalmente el Cenozoico, la era en la cual aparecen los primeros mamíferos y también el ser humano. Y también este león está caracterizada por la abundancia de fósiles y ciclos de diversificación masiva seguidos de grandes extinciones como la de los dinosaurios. Bueno, le paso la palabra a mi compañero Luis. Enseguida voy a continuar. Ya, el Paleozoico de 541 millones de años presente. Paleozoico de 500 a 41 a 251 millones de años. Primeros vertebrados, plantas terrestres y insectos. Termina con la extinción masiva del Pérmico, lo más grande de la historia. Enseguida, por favor. El Mesozoico de 200 a 52 a 60 millones de años. Era de los dinosaurios. Primeras aves y mamíferos. Periodos: Triásico, Jurásico, Cretácico. Enseguida, por favor. Cenozoico, 66 millones de años presentes. Aparecieron dominios de los mamíferos. Aparición de los humanos. Evolución de los climas actuales. Enseguida, por último. Conclusión. La comprensión del tiempo geológico ha sido posible gracias al desarrollo de métodos de datación relativa y absoluta, que permiten determinar la antigüedad de las rocas fósiles y eventos geológicos. La datación relativa organiza los eventos en una secuencia temporal sin asignar fechas exactas, mientras que la datación absoluta, especialmente a través de técnicas como la datación radiométrica, proporciona edades numéricas precisas. Gracias a estas herramientas, los científicos han podido construir una escala de tiempo geológico confiable, ubicando con mayor exactitud los grandes cambios de la historia de la Tierra. Esta ha sido clave para entender la evolución de vida, los movimientos tectónicos, los cambios climáticos y la formación de plantas. Enseguida, la referencia. Es lo que es la bibliografía. Concluimos con ese tema. Gracias.